La abuela con Alzheimer fue expulsada de casa y descubrió que era dueña de una antigua mansión. ¿Te imaginas llegar a una edad en la que olvidas dónde dejaste las gafas, qué comiste ayer, y de repente, tu propia familia decide que eres una carga? Ahora imagina que, en medio de esta confusión, te echan de casa con una maleta en la mano, sin decirte a dónde ir. Antes de contaros lo que la abuela Elena descubrió dentro de aquella bolsa gastada que llevaba consigo, haced una cosa. Suscríbete ahora a Momentos Escritos y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas hoy, porque la historia de hoy podría ser sobre tu abuela, tu madre, o algún día, la tuya. Elena Sempretin ha sido la abuela de las manos calientes. Sus nietas solían decir que sus manos olían a pan recién horneado y a jabón de lavanda, pero en los últimos años, la palabra que más escuchaba en casa ya no era abuela, sino otra cosa. ¿Otra vez, mamá? Ya te lo expliqué, ¿no ves que siempre repites lo mismo? El diagnóstico llegó en un frío papel, Alzheimer en fase inicial. Para Elena, era solo una palabra difícil que el médico pronunciaba despacio. Para su hija, Marta, y su yerno, Daniel, era el comienzo de un problema. Al menos, eso decían cuando creían que ella no les prestaba atención. Esa mañana, la casa parecía más silenciosa de lo habitual. No había radio encendida ni olor a café. Elena estaba sentada en el borde de la cama, con el cardigan mal abotonado, 2 botones intercambiados, y su bolso de cuero marrón a su lado, el mismo de siempre, con la cremallera desgastada de tanto abrirlo y cerrarlo. Echó un vistazo a la pared de enfrente. Había un marco torcido con una fotografía antigua, una versión más joven de sí misma junto a un hombre alto con un traje de color claro. «Qué guapo estabas, Ernesto», murmuró, como si su marido pudiera oírla. Intentó recordar dónde habían tomado esa foto. ¿Una boda? ¿La playa? ¿Una fiesta? La imagen aparecía y desaparecía, como un canal de televisión con mala recepción. La puerta se abrió sin que nadie llamara. Marta entró con pasos apresurados, el teléfono móvil en una mano y un pesado suspiro en la garganta. «Mamá, ven, ponte en pie». «¿A dónde vamos?», preguntó Elena, obedeciendo y levantándose lentamente, sintiendo cómo le crujía la rodilla. «Ya hemos hablado de esto, mamá», respondió la hija sin mirarla a los ojos. Vamos a dar un paseo». Daniel apareció justo detrás de ellos, con el rostro inexpresivo y una maleta con ruedas en la mano. Elena frunció el ceño. «¿Y esa maleta?» «Es tu ropa, mamá», dijo Marta, ajustando la bufanda alrededor del cuello de su madre con una impaciencia disfrazada de cariño. «Para que lo tengas todo a mano». «¿Pero no voy a volver?». La pregunta sonó casi infantil. Marta hizo una pausa por un segundo. La verdad quería aflorar, pero la reprimió, forzando una sonrisa tensa. «Claro que sí, mamá, no pienses tanto. Vamos, que se hace tarde». Al bajar las escaleras, el olor de la casa la golpeó de lleno, madera vieja, café, detergente. «¿Tantos años allí? Esta es mi casa», pensó. Pero no dijo nada. El Alzheimer tenía esa crueldad, a veces, le robaba las palabras antes incluso de que salieran de su boca. En el salón, los nietos estaban en el sofá con el televisor a todo volumen, como si alguien quisiera llenar el espacio con cualquier cosa menos con silencio. Al verla, levantaron las manos en un gesto rápido. «Adiós, abuela». «¿Adiós?», repitió ella. «¿A dónde voy?». Pero nadie respondió. Daniel ya la sujetaba del brazo con firmeza, guiándola hacia la puerta. Elena se giró por última vez para contemplar el largo pasillo, el reloj de pie, la mesa de madera marcada por los juegos infantiles. Tuvo la extraña sensación de despedirse de todo aquello, pero su mente nublada no lograba ordenar sus pensamientos. Afuera, el viento de la tarde era frío y cortante. El cielo estaba gris, amenazando con lluvia. Daniel abrió la puerta del coche y la ayudó a sentarse en el asiento trasero. La maleta fue a parar al maletero. Ella apretó el bolso contra su pecho como una niña que no quiere soltar su juguete favorito. Durante el viaje, casi nadie habló. Marta jugueteaba con su celular. Daniel no dejaba de mirar al frente. Elena, apoyada en la ventana, veía los buzones, las farolas, los árboles que pasaban, todo familiar, pero a la vez lejano, como un barrio donde había vivido, en otra vida. Marta, arriscó. «¿Vamos a casa de tu tía?». «No, mamá, ya te lo dije. Vamos a un sitio donde te van a cuidar bien». «Pero tú me cuidas bien», dice Elena, guas en un susurro. Daniel murmuró entre dientes, incapaz de contenerse. «Lo intentamos, Marta, pero no podemos seguir así. Se pierde, deja el gas abierto, confunde las pastillas». «Estoy aquí, ¿lo sabías?», pensó Elena.
Quiso decirlo en voz alta, pero la frase se le quedó grabada. El coche se detuvo. Elena parpadeó varias veces, intentando reconocer el lugar. No era una casa familiar, ni un hospital. Era una calle sencilla, con un pequeño jardín central y una parada de autobús con un frío banco de metal. Más adelante, un edificio antiguo, con la fachada desconchada, y un letrero tan descolorido que era ilegible. Baja, mamá, dice Marta, abriendo a puerta. Estira las piernas un poco. Elena salió, sintiendo el viento en sus mangas. Miró a su alrededor, confundida. Hace frío. ¿Dónde estamos? Marta no respondió de inmediato. Daniel abrió el maletero, sacó la maleta con ruedas y la colocó junto a la parada del autobús con un sonido seco. Mamá, comecó Marta, evitando solos Damae, espera aquí un momento, ¿sí? Tenemos que ir a arreglar unos papeles. Volvemos ahora. ¿Papeles? Elena apertó un maíz a bolsa contra o peito. Yo también tengo papeles, veo. Abrió la bolsa con dedos temblorosos. Dentro vio un pañuelo, una fotografía descolorida y un sobre grueso con su nombre escrito a mano, Elena Morales de Castillo. ¿Qué es esto? Murmuró. Marta vio el sobre y tragó saliva con dificultad. Daniel también lo vio, y entrecerró los ojos por un instante. Nada, mamá, cosas viejas, dice Marta rápidamente, fechando a bolsa Damae con firmeza. No te preocupes por eso ahora. Daniel le dirigió una mirada de advertencia, ya vemos eso. Elena intentó agarrar la manga de su hija. Marta, ¿te vas? Solo un momento, mamá, te lo prometo, respondió a fila, jarre cuando. Siéntate en el banquito, ¿sí? No te muevas. Daniel ya estaba al volante. Elena se sentó lentamente en el asiento metálico. Hacía un frío glacial. Colocó el bolso sobre su regazo y apoyó la mano sobre él. Miró el coche. Marta, chamó ainda una vez. ¿Y si me olvido de dónde estoy? La hija vaciló. Por un instante, la culpa cruzó su rostro como un relámpago, pero Daniel avivó la duda. Marta, vamos, que se hace tarde. La puerta se cerró. El coche empezó a moverse. Elena alzó la mano en un gesto casi automático para saludar. El coche ya se alejaba. Siguió saludando incluso después de que doblara la esquina. Solo cuando el sonido del motor se apagó, el silencio se hizo sentir como una losa. El viento arreció. Las primeras gotas de lluvia, finas y frías, comenzaron a caer sobre la chaqueta. Elena se subió el cuello. Miró a su alrededor. La calle estaba casi desierta. Una señora con bolsas de la compra pasó al otro lado, sin prestar mucha atención a la anciana sentada en la parada del autobús con una maleta y un bolso apretado contra el pecho. Segundos, minutos, para ella, el tiempo comenzó a desmoronarse. Intentó recordar lo que su hija le había dicho. Arreglar papeles. Volvemos ahora. ¿Cuánto duraba ahora? ¿5 minutos? ¿1 hora? ¿Un día entero? La lluvia arreció, dibujando pequeños círculos en el suelo. Elena decidió levantarse, pero le temblaban las piernas. Se puso de pie, agarrándose al poste de la parada de autobús. El nombre de la calle estaba escrito en un cartel azul. Se acercó para leerlo. Las letras danzaban. Ella entrecerró los ojos. Calle, pausó, Castillo Viejo. Leu de vagar. Castillo, esa palabra despertó algo en un rincón olvidado de mi memoria. Castillo, Casteló. Una imagen rápida, una verja de hierro, un balcón con columnas, un jardín con rosas rojas. Se acercó a la placa, como si estar a pocos centímetros de la pintura pudiera acercarla a quien una vez fue. Yo conocí un castillo, murmuró. O quizá no. Volvió a sentarse. Su abrigo ya estaba húmedo. La bolsa pesaba mucho sobre su regazo, como si llevara piedras. Sin pensarlo mucho, la abrió de nuevo. El sobre seguía allí, firme y pesado, con su nombre escrito con una letra que reconoció al instante, aunque no sabía de dónde. Ernesto. Su corazón dio un vuelco en su pecho. Con dedos temblorosos, trazó la letra E. Ernesto, mi Ernesto, repitió, como si llamara a alguien desde muy lejos. Por un instante, la lluvia cesó, el banco de metal desapareció, la calle quedó en blanco. Vio algo más, un hombre que la sujetaba de la mano, una gran llave de hierro, una vieja puerta que se abría. Esta casa es tuya, Elena. Pase lo que pase, acuérdate, es tuya. Parpadeó y la imagen se desvaneció, borrada por la niebla de la enfermedad. Estaba de vuelta en la parada del autobús, sola, con el sobre en las manos. Quise abrirlo allí mismo, pero una ráfaga de viento casi le arrancó el papel. Lo apretó contra su pecho, protegiéndolo con su abrigo. El cielo se oscureció aún más. El tiempo ya había transcurrido, no sabía cuánto.
¿5 minutos? ¿30? ¿Una hora? Con el Alzheimer, el reloj deja de ser uno de manecillas y se convierte en uno de sensaciones, hambre, frío, miedo. Un sentimiento comenzó a crecer en su interior, más fuerte que todos los demás, el abandono. Miró hacia el final de la calle, con la esperanza de ver regresar el coche. Nada. Solo las luces lejanas de otros coches que pasaban sin detenerse. Una vocecita, muy adentro, susurró. No van a volver, Elena. Cerró los ojos con fuerza, como una niña que no quiere ver al monstruo en la oscuridad. Cuando los abrió, la lluvia ya caía sin piedad. La maleta junto al asiento empezaba a empaparse. El viento le levantó el pañuelo del pelo. Elena se puso de pie lentamente, sujetando el bolso con una mano y la maleta con la otra, y dio 2 pasos vacilantes hacia adelante. No tenía ni idea de a dónde ir. No sabía a quién pedir ayuda. Todas las casas de alrededor parecían iguales, ventanas cerradas, luces encendidas, vidas que no tenían nada que ver con la suya. Ernesto volvió a llamar, sin dirigirse a nadie. Lo he olvidado todo, excepto a ti. La lluvia le corría por la cara, mezclándose con lágrimas que ya no sentía. De repente, un claxon sonó a lo lejos. Un viejo autobús se acercaba lentamente, sus faros trazando 2 caminos de luz a través de la cortina de agua. El letrero delantero mostraba el nombre de un barrio que no reconocía. El autobús se detuvo. Las puertas se abrieron con un chirrido. El conductor miró a Elena, a su bolso, al monedero que llevaba pegado al pecho. ¿Va a subir, señora?, preguntó con esa impaciencia cansada de alguien que ha visto demasiado y ya nada le sorprende. Elena miró dentro del autobús. Luego miró el sobre que tenía su nombre. Algo en su interior, un recuerdo tan antiguo que ni siquiera el Alzheimer podría borrarlo, murmuró. No huyas de algo, camina hacia algo. Ella no sabía a dónde la llevaría ese autobús. Pero de algo estaba seguro, quedarme allí, en esa parada de autobús mojada, esperando a los que ya se habían ido, no era una opción. Apretó la bolsa con más fuerza, la levantó con las pocas fuerzas que le quedaban y dio un paso adentro. Las puertas se cerraron de golpe tras ella con un estruendo. Cuando el autobús arrancó, Elena sintió vibrar el sobre dentro de su bolso, como si algo en su interior esperara ser recordado. Lo que ella aún no sabía. Lo cierto es que aquel trozo de papel olvidado era la prueba de que, a pesar de todo, a pesar del Alzheimer, a pesar del abandono, ella ya poseía algo mucho más valioso que aquella familia que la había dejado a la intemperie bajo la lluvia. Y fue precisamente ese secreto, latente dentro del sobre, el que cambiaría todo lo que quedaba de la vida de la abuela Elena. La lluvia seguía golpeando la ventanilla del coche cuando Marta por fin respiró hondo y dejó caer la cabeza sobre el reposacabezas. El sonido constante de las gotas de lluvia parecía intentar acallar la culpa que crecía en su interior como un animal hambriento, pero ni siquiera toda la tormenta tendría el poder de lograrlo. Daniel conducía con la mandíbula apretada, mirando fijamente al frente, como intentando escapar de sus propios pensamientos. Pero Marta rompió el silencio primero. No deberíamos haberla dejado ahí, susurró, maíz para Sido que para él. Daniel apretó el volante hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Marta, basta, cortó. Nosotros hicimos lo correcto, ¿verdad? Su voz flaqueó. Daniel, es mi madre. Respiró hondo, impaciente. ¿Tu madre? ¿La misma que olvidó el gas abierto? ¿La que casi incendia la casa? ¿La que se perdió a 2 calles de aquí y la tuvimos que buscar por 3 horas? Marta, despierta. Tu madre necesita cuidados que tú no puedes darle, ni yo. Pero, además, Daniel acrecentó, holando a de lado, la residencia ya no la aceptó. ¿Lembras? Demasiado avanzada, demasiados problemas. No hay plazas, no hay forma. ¿Qué querías hacer? ¿Quedarte tú sola con Mela 24 horas al día? Abrió la boca, pero no salió nada. Ese era el argumento que siempre la silenciaba. Pero Daniel no había terminado. Y no olvides lo más importante, dice, Baixando o Tom, como que me anuncia algo valioso. Tu madre ya no recuerda nada. En unas horas, ni siquiera va a recordar que existe esa casa. Marta tragó saliva con dificultad. Esto dolía más de lo que quería admitir. Pero, nunca me contaste qué decía exactamente ese documento que encontraste hace años, murmuró. Daniel apartó la mirada rápidamente. Nada importante, mintió demasiado rápido. Marta se dio cuenta. Daniel, yo quiero saber. Silencio. Solo se oye el sonido de los neumáticos en el agua, abriéndose paso a través de la calle oscura. Finalmente, habló. Eso es todo. Mesurado. Río. Ese documento, es una donación. LF Aspas Noir, firmada por tu padre.
¿Papá? Sí. A nombre de tu madre. Marta parpadeó, confundida. ¿Y qué donó? Daniel respiró hondo. La casa vieja. ¿Qué casa vieja? Tragó saliva antes de responder. El castillo. Todo el cuerpo de Marta se estremeció. ¿Estás diciendo que? Sí. La antigua casa de campo de tu abuelo Ernesto. Pero esa casa está abandonada hace décadas. Sí. Pero el terreno es enorme. Y ahora, hay una empresa interesada en comprar toda la zona. Los ojos de Marta se abrieron de par en par. Daniel, ¿cuánto vale? Se quedó mirando la carretera sin parpadear. Más de 1 millón. Se le heló la sangre. ¿Y quieres venderla así? ¿Sin decirle nada? Daniel tamborileó con el dedo en el volante, molesto. ¿Decirle qué, Marta? ¿A una mujer que mañana ni recordará quién eres tú? ¿Quieres arruinar la oportunidad de nuestras vidas por sentimentalismo? Pero es suya. Era suya, corrigió. Hasta que ya no puede usarla, ni firmar, ni entender. Marta apretó los labios. Una frase le atravesó la mente como una cuchilla. Mi madre podría recordar, podría entender. Daniel notó el silencio y presionó. Mira, Marta, una verdad, sin adornos. Si vendemos el castillo, pagamos todas nuestras deudas, cambiamos de casa, damos un futuro mejor a los niños. Si no vendemos, seguimos en esta vida miserable. Marta cerró los ojos durante 2 segundos. De repente, el sobre que llevaba en el bolso de su madre le vino a la mente como un relámpago. Daniel, había un sobre en su bolso. ¿Y qué? Preguntó demasiado rápido. Uno con su nombre. ¿Lo abriste? No. Entonces no importa. Seguro es una foto vieja. Pero su voz tembló. Marta se dio cuenta. Daniel, ¿tú sabías de ese sobre? No. Respondió demasiado rápido, con demasiada firmeza, con demasiada agresividad. Marta sintió una opresión en el pecho. Un nudo de duda, pesado y pegajoso. El coche giró en la última esquina antes de llegar a casa. La lluvia estaba amainando, pero algo en su interior se hizo más fuerte, la sensación de que habían cometido un terrible error. Y, a pocos kilómetros de allí, dentro de un viejo autobús, viajando en la noche empapada, la abuela Elena sostenía ese sobre como si sostuviera la última parte de sí misma que aún tenía sentido. El castillo, el documento, la donación, su nombre, todo seguía existiendo, todo seguía allí, todo podía seguir recordándose, incluso con Alzheimer, incluso con el abandono. Y eso fue todo, exactamente eso, lo que transformaría a esa mujer olvidada en uno de los personajes más increíbles que aquel pueblo jamás había visto, porque la verdad estaba en camino, y cuando ella llegó, nadie en esa familia podría dormir tranquilo. El autobús avanzaba lentamente por la carretera mojada, y cada vaivén hacía vibrar el sobre dentro del bolso de Elena como un corazón desbocado. Ella se sentó junto a la ventana, observando cómo las gotas de lluvia resbalaban formando líneas sinuosas. Cada una parecía llevarse consigo un fragmento de recuerdo, pero de repente, algo ha cambiado. El autobús giró hacia una carretera más estrecha, bordeada de altos árboles, y Elena sintió una extraña familiaridad. Un escalofrío le recorrió los brazos. Conozco este camino, pensó. El paisaje sombrío ejercía una atracción sobre ella que la conmovía desde dentro, como un hilo invisible que se extendía desde algún rincón remoto de su vida. Los árboles viejos, las farolas torcidas, la suave curva, todo parecía formar parte de un mapa que ya había recorrido, aunque su mente confusa intentara ocultar esas imágenes. El conductor le echó un vistazo rápido por el retrovisor. Señora, ¿se siente bien? Elena tardó un rato en responder. Sí, creo que sí. Dudó. Vamos hacia las afueras. Después de la curva, no hay mucho más. Elena no dijo nada. Simplemente apretó el sobre con más fuerza. La curva ha llegado. Y luego, el mundo pareció abrir una ventana a su memoria. Una mansión, puertas altas, rosas rojas, un jardín inmenso, un perro blanco persiguiendo una pelota. Ernesto le sostenía la mano. Esta casa es tuya, Elena, pase lo que pase. El recuerdo la golpeó con tanta fuerza que jadeó buscando aire. Alto, se oyó una voz en un grito débil pero urgente. El conductor se sobresaltó. ¿Qué pasó? Pare aquí, por favor. El autobús frenó lentamente, produciendo un chirrido. Elena se puso de pie con dificultad, apoyándose en el respaldo del asiento que tenía delante para sostenerse. Señora, aquí no hay nada, dijo el conductor, mirando por la ventana el camino oscuro y fangoso. Si hay, murmuró ella. Hay algo, mío. El conductor no replicó. Tal vez vio en sus ojos una especie de verdad innegable. Tal vez sintió lástima.
O tal vez simplemente quería evitar problemas. Abrió la puerta. Elena descendió lentamente, arrastrando la maleta sobre la tierra húmeda, con el abrigo empapado y la bufanda enredada en su cabello revuelto. La lluvia había amainado, pero la noche seguía pesada, como si guardara secretos. En cuanto el autobús partió, la carretera se sumió en un profundo silencio. Elena se quedó sola, en un lugar donde no deberías recordar nada, pero lo recordó. O al menos, así lo sentí. Él dio el primer paso, luego la segunda. Con cada metro que pasaba, sentía como el recuerdo la atenazaba como una cuerda invisible atada a su pecho. El camino terminaba en un gran claro abierto, y allí estaba. Aún envuelta en la oscuridad, la silueta era inconfundible. Una enorme mansión, con ventanas altas, una torre lateral y un tejado inclinado. La fachada estaba sucia, cubierta de musgo. Muchas ventanas tenían agujeros. La verja de hierro estaba atascada, torcida y sin candado. Pero Elena no tenía miedo. Porque, a pesar de todo, en ese lugar la reconocieron. Se acercó lentamente a la puerta. Su mano temblorosa tocó el hierro frío y húmedo. Un pequeño recuerdo brilló fugazmente, el sonido de una puerta como aquella abriéndose con un leve crujido, y Ernesto sonriendo, sujetándola del brazo para que no tropezara. Ernesto, susurró ella. La puerta se abrió con facilidad, como si la hubiera estado esperando. La maleta se arrastró por el suelo, produciendo un ruido áspero. Con cada paso, resonaba un nuevo sonido, el goteo del agua de los canalones, el silbido del viento a través de los cristales rotos, el gemido de los árboles con la brisa. Subió los 3 escalones hasta la entrada. La puerta principal estaba entreabierta. Madera oscura, marcada por el tiempo. El pestillo oxidado. Marcas de lluvia en la pintura descascarada. Elena puso la mano sobre la madera. La sensación fue inmediata, cálido, familiar, como si ya hubiera tocado allí miles de veces. Empujó la puerta para abrirla. Se abrió lentamente, dejando escapar un fuerte olor a casa abandonada, madera húmeda, polvo viejo, viento helado que entraba por las ventanas rotas. Pero, para Elena, aquel olor era algo más que simple descomposición. Era un recuerdo. Entró lentamente. Ante ella apareció la enorme habitación, iluminada únicamente por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de los cristales rotos. Y entonces ella vio, justo en el centro de la habitación, una mesa vieja. Encima, un objeto cubierto con una tela gris. Como si alguien hubiera dejado allí algo importante, y luego desapareció. Elena se acercó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Él tocó la tela, lo jaló lentamente. Debajo de ello, había una caja pesada, hecha de madera oscura, con detalles tallados a mano. Y en el centro, un candado grande y antiguo. Ella lo reconoció inmediatamente, aunque no recordaba cuándo la había visto. Esa caja pertenecía al marido. Era el lugar donde guardaba cosas que algún día serían importantes. Elena metió la mano en el bolsillo interior de su bolso. Oh sobre, el sobre que tenía tu nombre. Él lo abrió. Dentro, había una llave pesada, con la misma forma de caja de siempre. Me temblaban las manos. No sabía si era Alzheimer o destino. Se arrodilló ante la caja, su respiración acelerándose. Introdujo la llave en la cerradura. Giró. El clic resonó en toda la habitación. Eso es todo. Profundo. Definitivo. Abrió la tapa. Y alas en el interior. Entre papeles, documentos, fotografías y una pequeña libreta. Había un documento. En su nombre. Con el sello oficial. Firmado por Ernesto. Pasó el dedo por encima de la fecha, leyéndola en voz baja, tropezando con las palabras. Propiedad de Elena Morales de Castillo. Tragó saliva. La voz casi desapareció. Dueña del castillo viejo y de todas sus tierras. La habitación dio vueltas durante un segundo. Ella, que había sido expulsada bajo la lluvia, llamado inútil, abandonado en una parada de autobús, todo eso le pertenecía. Dueño de un vasto territorio, dueño del castillo, dueño de una herencia inimaginable. El Alzheimer borró muchas cosas, pero eso no lo borró. Y, por primera vez en mucho tiempo, Elena se sentía completa, lo que ella aún no sabía. Lo cierto es que Marta y Daniel no habían renunciado al castillo, y que regresarían allí. No es por disculparse, pero para evitar que Elena recordara quién era realmente, y cuando descubrieron que ella había encontrado la caja, la noche ya no sería solo fría, ella se volvería peligrosa. El coche de Marta y Daniel llegó a su calle, envuelto en la misma lluvia que habían dejado atrás. La sencilla fachada parecía más descolorida que de costumbre, como si la casa supiera lo que habían hecho. Marta salió primero,
abrochándose el abrigo con manos temblorosas. Daniel la siguió poco después, resoplando con impaciencia. Bueno, ya está hecho, dice él, como que en fecha capítulo. ¿Hecho? Marta viróse, molada, pálida. Daniel, tú me dijiste que solo íbamos a hablar con ella. Hablamos, respondió secamente, y tomamos la decisión correcta. Entraron en la casa. El silencio cayó sobre ambos como una pesada manta. Los niños dormían en el sofá, arropados con mantas, con la televisión aún encendida a bajo volumen. Marta apagó el televisor y los tapó con una manta, observando sus rostros inocentes. Se le formó un nudo en la garganta. Ellos querían a su abuela, murmuró. No van a entender. Daniel puso los ojos en blanco. Los niños se acostumbran. Ella, ya no. Marta se sentó a la mesa de la cocina y se pasó la mano por la cara. Las lágrimas brotaron, inesperadas, ardientes. Daniel, ¿será que hicimos bien? Marta, dijo acercándose y colocando las manos sobre sus hombros, escucha. Su voz se volvió baja y manipuladora, como un veneno que entra sin dolor. Tu madre no puede más. No puede valerse por sí misma. No puede decidir. Y si no hacemos algo ahora, vamos a perder la oportunidad de nuestras vidas. Tú sabes lo que vale ese terreno. Pero es suyo. Marta exclamó, a voz quebrando. Es de mi madre. Entonces, por definición, será tuyo, dice Daniel, frío. Y de los niños. Marta permaneció en silencio. Ese fue el argumento que la hirió y, al mismo tiempo, la mantuvo cautiva. Daniel abrió un cajón y sacó una pila de papeles. Los colocó sobre la mesa como si preparara una partida de cartas. Mira. Y colocó el documento más importante delante de ella. Marta leía despacio. Se trataba de una oferta de compra del terreno. Valor, 1.480.000 euros. El aire abandonó sus pulmones. Daniel, esto, es mucho dinero. Exacto, él es Soryu, finalmente. Y no vamos a dejar que tu madre pierda esto, por no entender nada. Pero entonces, algo atravesó a Marta como una aguja. O sobre. El sobre con el nombre de la madre. El sobre que vio en el banco, bajo la lluvia. El sobre que Daniel intentó minimizar. Daniel, ella dice, levantando el rostro, ese sobre. Yo quiero verlo. El sobre que estaba en su bolso. Marta, no había nada importante ahí. ¿Lo abriste? No. Entonces, ¿cómo sabes lo que tenía? Guardó silencio. La respuesta se me quedó en la punta de la lengua. Y ese silencio fue suficiente para que finalmente lo comprendiera. Daniel, dijo con voz endurecida, ¿sabías algo de eso? Basta, interrumpió, molesto. Eso no es importante. Claro que importa. Levantóse, asmaos tremendo. Puede ser una prueba. Puede ser algo que mi madre guardó porque no confiaba en nosotros. ¿Nosotros? Daniel rió, rizo duro. No metas a todos en el mismo saco. Yo soy el que está pensando en esta familia. ¿Y yo? Marta rebateó. ¿Qué soy yo? ¿Una tonta? ¿Una niña que se deja llevar? Eres alguien que no sabe tomar decisiones fuertes, bufó él. Y yo sí. En ese momento, se oyó un ruido desde el exterior. Pasos apresurados en el balcón. Llamando a la puerta. Marta se quedó paralizada. Daniel abrió la puerta. Él era el conductor del autobús. Mojado. Asustado. Con un trozo de papel en la mano. ¿Ustedes son la familia de la señora Elena Morales? Preguntó ofegante. Sí, ¿por qué? Dice Marta, aproximándose. El conductor respiró hondo. Ella, se bajó del autobús, en medio de la carretera. Marta le agarró del brazo. ¿Dónde? ¿Dónde exactamente? En la curva de Castillo Viejo. Marta palideció. El castillo viejo, el de la escritura, el de la llave, el del envelope, el casa que Ernesto le había dejado. Daniel. Ella gritó, Mar, ella fue allá. Daniel se puso morado de rabia. No puede ser. No recuerda nada. Sí recuerda. Marta rebateó. Recuerda más de lo que pensamos. El conductor entregó el papel. Encontré esto no banco donde ella estaba sentada. Creo que es suyo. Marta lo atrapó. Era una fotografía antigua. Ella y su madre, frente al castillo, sonriente, con Ernesto detrás, sujetando la gran puerta que ahora se estaba pudriendo. Daniel le arrebató la foto de la mano. Tenemos que ir ya, dice él. Sí, respondió Marta, finalmente firme, pero esta vez, yo decido. Los dos corrieron hacia el coche. El conductor se quedó mirando, confundido pero aliviado. Daniel estaba sentado al volante, furioso. Vamos a buscarla antes de que haga una tontería. Marta se subió al asiento del copiloto,
agarrando la fotografía con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Daniel. Ella lo miró a los ojos, con algo nuevo en su mirada. No era miedo, no era culpa. Era desconfianza. Si mi madre encuentra lo que tú no querías que encontrara. Hizo una pausa. Se acabó tu plan. Daniel apartó la mirada de la carretera, agarrando el volante con tanta fuerza que parecía que quería romperlo. El coche empezó a moverse. La lluvia volvió a caer. Y a lo lejos, en una mansión olvidada, iluminada solo por la tenue luna, la abuela Elena se arrodilló ante la caja abierta, sin imaginar quién se encontraba en su camino, sin imaginar lo que estaban dispuestos a hacer, y sin darse cuenta de que, a pesar del Alzheimer, ella aún recordaba lo más importante: ese castillo le pertenecía. El coche avanzaba a toda velocidad por la carretera mojada, como si tuviera vida propia, partiendo la noche en dos. Los faros iluminaban los árboles retorcidos y la estrecha curva que conducía al castillo. Marta apretaba la fotografía entre los dedos, atormentada por la culpa y el miedo. Daniel, al volante, respiraba con dificultad, cada vez más enfadado, cada vez menos racional. Acelera más. Marta pidió. Ya voy rápido. Daniel rosnó. Seela salió del autobús en esta lluvia, puede haberse caído, puede haberse perdido, puede. No terminó la frase. Quizás porque, en el fondo, tenía miedo de verbalizar lo que imaginaba. Apareció la curva. Y allí estaba. La verja de hierro estaba entreabierta. Marta sintió un vuelco en el estómago. Daniel, el portón está abierto. Sí, y eso significa que alguien entró, respondió, saliendo del coche con el corazón latiéndole con fuerza en la garganta. Los dos se acercaron lentamente el uno al otro. La lluvia amainaba, pero el aire se sentía más pesado, casi eléctrico. La puerta crujió, balanceándose con el viento. Mamá, llamó Marta, y su voz resonó por los vastos terrenos. Mamá. Sin respuesta. Solo se oye el goteo del agua y el viento que se cuela por las ventanas rotas. Daniel caminaba delante, dando pisotones e iluminando todo con la linterna de su teléfono móvil. Elena. Gritó. Si estás ahí, sal ya mismo. Su nombre resonaba en la fachada como si la casa estuviera viva. Subieron los escalones de piedra, que estaban mojados y resbaladizos. La puerta principal estaba abierta, tal como Elena la había dejado. Daniel entró primero. La linterna iluminó el oscuro interior, paredes desconchadas, suelo húmedo, muebles cubiertos con sábanas viejas. Marta entró detrás de ella, con el corazón acelerado. Mamá, ¿dónde estás? Llamó Maíz una vez. Un viento helado azotó el vestíbulo. La puerta se cerró de golpe tras ellos con un crujido. Marta saltó. Daniel, esto me da miedo. Cuidado con el piso, dice él, ignorando a Emocao da esposa. Está podrido en algunos lugares. Avanzó como si buscara algo más que a Elena, como si buscara la caja, y Marta se dio cuenta. Por primera vez, lo entendió claramente. No quería encontrar a su madre con vida. Quería encontrar el documento antes que ella. Atravesaron la sala principal. Los haces de luz de la linterna danzaban sobre los viejos muebles hasta que se cruzaban con algo que había sobre la mesa. Daniel se quedó paralizado. Marta. Mira. Fueron allí. La tela estaba tirada en el suelo. La vieja caja. Abierto. Completamente abierto. La cerradura estaba rota. Papeles esparcidos por todas partes, algunos húmedos por la humedad. Daniel sintió que la sangre le hervía. No, 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 no. Murmuró con furia. Ella estuvo aquí. Ella lo abrió. Marta se acercó lentamente. Cogió uno de los papeles. Y sintió que le flaqueaban las piernas. Daniel. Es la escritura. ¿La escritura? Sí, y está a nombre de mi madre. Dáselo. Le arrebató el papel de las manos con furia. Marta dio un paso atrás, como si hubiera recibido una bofetada invisible. Daniel, estás perdiendo la cabeza. Lo ignoró. Estaba obsesionado. Si ella vio esto, si ella entiende esto, estamos arruinados. ¿Cómo puedes pensar en dinero ahora? Marta estaba incrédula. Mi madre está sola, perdida, mojada, enferma. Precisamente por eso, gritó Daniel, escupiendo rabia. Porque está enferma. Porque va a arruinarlo todo. Marta dio otro paso atrás. El Daniel que tenía delante no era el marido que ella conocía habitualmente. Era alguien consumido por la avaricia. Un hombre que ya no veía personas, solo números. Daniel, a voz de la tremia. Si mi madre recuerda que esta casa es suya, no es el fin del mundo. Sí lo es. Él le apuntó para os papéis. ¿Sabes cuánto vale esto? 1,5 millones, Marta. 1,5 millones que podría ser nuestro.
No a este precio, replicó llorando. Fue entonces cuando lo oyeron. Un sonido, débil, lejos. Un suave tintineo metálico, como una llave golpeando madera. Daniel alzó rápidamente la linterna. ¿Oíste eso? Marta sintió, asustada. Ven desde el pasillo, dijo casi en un susurro. Los dos caminaron lentamente. El suelo crujió bajo sus pies. La casa parecía respirar. El pasillo era largo y estrecho, con paredes cubiertas de pinturas viejas y polvorientas. La linterna iluminaba rostros pintados, ojos que parecían seguir a los visitantes. Al final del pasillo había una puerta, ligeramente abierto. Una tenue luz se filtraba por la grieta, parpadeando como la de una vela. Marta se acercó primero. Empujó lentamente. Y allí dentro, sentada en el suelo con la caja abierta a su lado, estaba ella, a abuela Elena. Húmedo, exhausto, abrazando el sobrevacío contra su pecho. Lentamente levantó la cara. Y, por primera vez, sus ojos se veían diferentes. No se ha perdido. No estoy confundido, pero repleto de algo excepcional. Una memoria resistente. Como si una parte de ella hubiera regresado justo en el momento preciso. Mamá, Marta cayó de rodillas. Mamá, gracias a Dios. Te encontramos. Elena tocó el rostro tembloroso de su hija. Marta, yo, me acordé, del castillo, susurró. Marta lloró. Daniel entró por detrás. Cuando Elena lo vio, algo muy profundo se encendió en su interior. Un viejo temor. Un recuerdo parcial. No está completo, pero es suficiente. Apretó el sobre contra su pecho. Daniel, tú no querías que yo volviera aquí, ¿verdad? Daniel se quedó paralizado. Esa pregunta. Era peligroso. Señora, está usted confundida, dijo, forzando una sonrisa. Yo puedo olvidar muchas cosas, continuó ella, a voz fraca, más firme, pero no olvido, cuando alguien, me quiere lejos. Mamá, lloró Marta, sin saber qué hacer. Entonces Elena dijo algo que heló el ambiente, algo que ni siquiera sabía que aún podía recordar. Ernesto, me dijo que si algún día yo regresaba, debía abrir la caja. Los ojos de Marta se abrieron de par en par. El de Daniel también. ¿Qué? Marta murmuró. Mamá, ¿papá te dijo eso? ¿Cuándo? Elena apoyó la frente contra el sobre, como buscando fuerzas. Antes de morir. Marta se llevó la mano a la boca. Daniel dio un paso atrás. Él sabía que iban a intentar quitarme todo. El pasillo parecía encogerse. La respiración de Daniel se volvió agitada. Esto es absurdo, gritó él. Ella no sabe lo que dice. Sé más de lo que tú crees, murmuró Elena. Aunque, lo olvide después. Alzó la mano, débil pero decidida. Señaló la caja abierta. Esto, tocó unos papéis, es lo único que mi memoria, se negó a olvidar. Daniel respiró hondo, muy profundo, demasiado profundo. Y en ese preciso instante, Marta se dio cuenta. Iba a hacer algo. Daniel, advirtió, con todo el cuerpo tenso, no te acerques a mí. Marta, no exageres. Solo voy a ayudar. Daniel, te estoy diciendo que no te acerques. Dio un paso. Y luego otra. La linterna ilumina el rostro de Elena. Sus ojos, por un instante, se pierden de nuevo. Y entonces, como un rayo, ella lo recuerda. Ella ve. No con una memoria perfecta, pero por instinto. Y murmura. Tú querías esto, desde el principio. Daniel aprieta los dientes. Marta grita. Daniel, no. Pero él ya había extendido la mano hacia la caja. Y está aquí. Justo aquí. Que todo cambia de una manera que ninguno de ellos esperaba. El dedo de Daniel estaba a escasos centímetros de la escritura cuando sucedió algo que nadie esperaba. Un trueno rasgó el cielo con tal fuerza que toda la casa tembló. Las paredes vibraban. La ventana del pasillo se cerró de golpe violentamente. Y la luz de su teléfono móvil parpadeó un segundo, sumiendo todo en un crepúsculo casi sobrenatural. Marta se aferró a la pared. Dios mío. Daniel retrocedió un paso, pero se recuperó. La ira era mayor que el miedo. Basta. Gritó Uele, a voz ecuando como tiro no corredor. Se acabó. Deme esa caja ahora. Avanzó de nuevo. Elena apretó el sobre contra su pecho. Le temblaba la mano, pero no la mirada. Fue extraño. Fue como si, en ese instante, en ese microinstante, el Alzheimer se hubiera retirado solo para devolverle una cosa. Instinto. No, dijo casi en un susurro. Esto, es mío. Daniel perdió completamente el autocontrol. Ella ni sabe hablar ya. Rugió, abancando. No puede decidir. No puede recordar. No puede. No terminó.
Porque Elena, con la fuerza de alguien que hubiera retrocedido en el tiempo por un instante, levantó la caja y la atrajo hacia ella. Justo cuando Daniel la agarró, en el preciso instante en que ella estaba a punto de ser agarrada. El impacto fue violento. La caja se le resbaló de las manos, y cayó al suelo. Con una explosión. Las viejas bisagras crujían. Los papeles salieron volando. El documento se deslizó por el suelo y cayó cerca de la puerta. La linterna de Daniel giró y apuntó directamente al alto techo, revelando algo que dejó a Marta paralizada. Un antiguo símbolo, tallado en madera, justo encima de ellos. Era un escudo de armas. El escudo de armas de la familia Castillo. Con la fecha grabada, 1890. Daniel, murmuró Marta, temblando de pies a cabeza, este lugar, siempre ha sido de mi familia. Lo ignoró. Solo pude ver el documento. Lo único que vi fue el dinero. La caja, gritó Daniel, inclinándose rápidamente. No. Marta se abalanzó hacia adelante. Daniel, ya basta. Pero él ya estaba recogiendo los papeles esparcidos. Fue entonces cuando sucedió. Mientras Marta corría para detener a Daniel. Cuando la lluvia volvió a golpear las ventanas. Mientras el viento silbaba por las grietas del castillo. Elena perdió el equilibrio. La caída fue lenta. Como si el tiempo se hubiera vuelto más denso. Tropezó hacia atrás. Sus dedos soltaron el sobre. El cuerpo está inclinado. Me sentía mareado por el impacto de las luces, el ruido, la discusión. Y ella cayó. Mamá. Gritó Marta, con un dolor que le recorrió todo el cuerpo. Daniel se detuvo. Por un segundo, se le cortó la respiración. No se lo esperaba. No quería eso. O, tal vez, en realidad no le importaba. Elena yacía en el suelo, inmóvil, con la respiración entrecortada. Marta se arrodilló junto a su madre, desesperada. Mamá, mamá, háblame, por favor, por favor. Elena parpadeó lentamente, intentando enfocar la vista. El Alzheimer la arrastraba hacia adentro, como una marea oscura. Marta, murmuró. Yo me acordé de él. Las lágrimas de Marta cayeron sobre el rostro de su madre. ¿De quién, mamá? De Ernesto, respondió ella, como un pequeño sorriso triste. Él, dijo que, el castillo, siempre me protegería. Y en ese momento, algo que había detrás de la caja caída me llamó la atención. Era un panel de madera, ligeramente desplazado por la caída. Es como si la caja hubiera dado justo en el clavo. Daniel lo vio primero. Sus ojos brillaban como los de un depredador. ¿Qué es eso? Murmuró. Marta se dio la vuelta. La madera tenía una pequeña abertura. Detrás de ella, algo brillaba. Daniel dio un paso al frente inmediatamente. Apártate, Marta, no vas a tocar nada más. Marta se puso de pie, bloqueando el paso. Ese panel se abrió. Puede haber más documentos, más pruebas, o más recuerdos de mi madre, o más dinero. Cállate, gritó Marta, por primera vez con verdadera fuerza. El viento sopló con más fuerza. La puerta del pasillo se cerró de golpe con un estruendo, como si la casa acabara de tomar partido. Elena intentó incorporarse, apoyándose con dificultad contra la pared. Marta, SHHH, mamá, estoy contigo. Daniel, completamente fuera de sí, empujó a Marta con tanta fuerza que la hizo caer a un lado. Dije que me apartaras. Daniel, para. Marta levantóse, empurrando de vuelta. Te has vuelto loco. Lo ignoró. Se acercó al panel. Él tiró. La madera cedió. Detrás de ella, había un compartimento secreto. Y en su interior, una caja metálica más pequeña, cubierta de polvo, que llevaba el escudo de armas de Castillo. Daniel extendió la mano, pero antes de que pudiera tocarlo, Elena dijo algo que los dejó a ambos helados, algo que ninguno de ellos sabía que ella aún podía recordar. Esa caja, es la verdad. Ambos se volvieron hacia ella. Elena respiraba con dificultad, pero en ese momento, su mente estaba más clara de lo que debería haber sido posible. Ernesto la escondió, para que tú no la encontraras, Daniel. El silencio era absoluto. El viento cesó. La casa se detuvo. Daniel palideció. Marta abrió la boca, incrédula ante lo que oía. Elena continuó, con la voz cada vez más débil pero firme. Yo, no olvidé todo. Se tocó el pecho. Hay cosas, que el Alzheimer, no puede llevarse. Y es precisamente aquí. En ese momento en que el enemigo se da cuenta de que la víctima sabe más de lo que debería. Que todo cambia. Y la historia da un giro que ni Daniel, ni Marta, ni Elena, esperaban. El aire parecía suspendido. Daniel, con la respiración acelerada, miró fijamente la caja metálica que acababa de descubrir,
la misma que Elena le había mostrado con una claridad imposible. Marta permaneció inmóvil. Fue como si la voz de la madre hubiera atravesado la niebla de miedo que la había acompañado durante meses. ¿Qué dijiste, mamá?, murmuró Marta, ajoelándose a un lado de la. Elena le apretó la mano con una fuerza sorprendente. Esa caja es la única cosa que él no pudo quitarme. Él. Marta sintió un vuelco en el estómago. Daniel dio un paso adelante, nervioso. No empieces con tus delirios, Elena. Tú ni sabes quién soy yo ya. Elena alzó la vista. Y por un instante, pareció la mujer que había sido 30 años atrás. Claro que sé quién eres. Hizo una pausa. La voz salió más grave, pero más nítida. Eres el hijo de quien quiso que yo desapareciera. Daniel palideció. Cállate, cállate. Él se acercó a ella. Marta dio un paso al frente por reflejo instantáneo. No la toques. Algo cambió en su interior en ese momento. Fue un corte, una decisión final. Daniel intentó abrirse paso a la fuerza, pero Marta lo empujó con una fuerza que no esperaba. Ya basta, Daniel. Basta. No. No voy a permitir que una vieja loca destruya mi futuro. La escritura es mía. ¿Esa caja también? Extendió la mano para agarrar la caja secreta. Y en ese preciso instante, auge. Un trueno retumbó tan cerca que las ventanas vibraron. La energía fluctuaba. El techo se agrietó. Y la caja metálica cayó del compartimento, abriéndose al tocar el suelo. Había documentos antiguos esparcidos por todo el pasillo. Viejos, amarillentos, algunos casi deshechos. Pero uno de ellos estaba intacto. Un sobre grueso y sellado con el escudo de armas de Castillo. Y escrito a mano. Para mi nieta, Marta. Marta se llevó la mano a la boca. Daniel se quedó inmóvil durante un segundo, pero pronto siguió adelante. Una reacción brutal, desesperada, animal. Dámelo. No. Gritó Marta, agarrando o envelope antes que él le pudiese. Esto es mío. Está escrito. Es mío. Daniel la jaló del brazo. Ella gritó. Elena intentó levantarse, pero volvió a caer. Y luego, la puerta del castillo se cerró de golpe con tal violencia que el estruendo resonó por todos los pasillos. No fue el viento. Eran huellas. Pesado. Urgentes. Marta se quedó paralizada. Daniel se detuvo. ¿Quién está ahí? Las luces parpadearon. La sombra de un hombre apareció en el umbral del pasillo. El corazón de Marta latía con tanta fuerza que pensó que iba a desmayarse. Daniel retrocedió 2 pasos. La figura se acercó. Se quitó la capucha mojada. Y reveló su rostro. Era de Alejandro Castillo, el notario de la familia, el último amigo vivo de Ernesto, la única persona que sabía que Elena había heredado el castillo, y que Daniel, años antes, había intentado falsificar documentos para apoderarse de la propiedad. Buenas noches, dijo, secándose el rostro y observando la escena, los papeles esparcidos por el suelo, la ventana abierta, Elena en el suelo, Marta temblando, Daniel pálido. Recibí tu mensaje, Marta. Vine lo más rápido que pude. Daniel tragó saliva con dificultad. Don Alejandro, esto no es lo que parece. Yo. ¿Me estás diciendo que no estabas intentando robar un testamento oficial? La voz del notario era tranquila. Peligroso. Quirúrgico. Daniel intentó hablar, pero no le salió la voz. Don Alejandro se acercó a Marta. ¿Puedo ver el sobre? Marta se lo entregó con manos temblorosas. El notario rompió el sello con cuidado. Sacó el documento doblado que había dentro. Y sus ojos se llenaron de lágrimas cuando lo reconoció. Marta respiró hondo. Este es el testamento original de Ernesto Castillo. El verdadero. Marta se tapó la boca con las manos. Daniel se tambaleó. ¿Qué dice? Preguntó Marta, casi en un susurro. Don Alejandro leyó en voz alta, con voz tan firme como una frase. Dejo esta casa, esta tierra y todos mis bienes a mi hija Elena Castillo. Y, si ella no pudiera hacerse cargo, a mi nieta Marta. Silencio. El trueno cesó. La lluvia amainó. Fue como si el castillo finalmente hubiera soltado un suspiro que había estado reprimiendo durante décadas. Daniel explotó. Eso es mentira. Él me prometió que sería mío. Yo he cuidado de este lugar. Don Alejandro la miró con frialdad. Daniel, tú no cuidaste este lugar. Tú lo usaste. Lo exprimiste. Lo arruinaste. Se acercó a él. Y ahora la ley te va a caer encima. Daniel intentó escapar por el pasillo. Pero la puerta se cerró de golpe, sola. Se estrelló de frente y cayó sentado al suelo. Marta no sabía si había sido el viento, o la casa. Alejandro llamó con calma. Sí, policía local de Haro, por favor.
Tenemos un intento de fraude, coerción a una mujer vulnerable y violación de propiedad privada. Daniel se llevó las manos a la cabeza. No. No. Esto es un complot. Son todos unos locos. Esa vieja está senil. Nadie va a creerles. Y luego, Elena levantó la cara. Con esfuerzo. Con dolor. Con el último resquicio de lucidez que le permitía el Alzheimer. Y él dijo, si lo creerán, porque yo sí me acuerdo de quién eres tú. Hizo una pausa. Sus ojos brillaban con lágrimas claras, puras y antiguas. Tú no eres familia. Familia es quien se queda, no quien destruye. Daniel se desplomó. Literalmente. El cuerpo se desplomó sobre el suelo mojado. Cuando la policía llegó minutos después, no opuso resistencia. Marta tenía a su madre sentada en su regazo. Don Alejandro le puso la mano en el hombro. Ya está, Marta, de verdad. Susurró, temerosa de creerlo. Ya está. La casa. Es tuya. Por derecho. Por sangre. Por historia. Elena le sonrió a su hija. Una breve sonrisa, pero llena de paz. Marta, cuida de esta casa, como yo no pude. Mamá. Y perdóname, por todo lo que olvidé. No tienes nada que pedir perdón, mamá. Elena cerró los ojos. No murió. Pero descansó. Un descanso profundo y reparador. Como si hubiera cumplido la última tarea de su vida. Para proteger a su hija. Proteger a casa. Para proteger la memoria. La policía sacó a Daniel por la puerta principal. Mientras se lo llevaban a rastras, gritó. Todo eso debería ser mío. Yo lo merezco. Finalmente, Marta respondió. No, Daniel. A voz de la firme como pedra. Lo que se merece cada uno, siempre vuelve. Cuando él desapareció bajo la lluvia, Marta sintió algo nuevo en su interior. Fortaleza. Pertenencia. Puente. El castillo estaba en silencio. Pero no en silencio. Parecía, aliviado. Caminó hacia la ventana. Don Alejandro permaneció de pie detrás de ella, respetando el silencio. ¿Estás bien, Marta? Respiró hondo. Sí. Levantó la vista hacia el techo, hacia el antiguo símbolo familiar. Estoy, en casa. Y detrás de ella, sentada en el suelo, con las manos en el regazo. Elena volvió a sonreír. Pequeño. Frágil. Pero completamente lúcido en ese preciso instante. Bienvenida a tu historia, hija.